Un cordial saludo a todos y a todas desde la Cámara GESEL de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Aquí estamos en un episodio más de esto que hemos llamado Orientación desde la U, iniciativas de la Cámara GESEL. Les saluda el profesor Mauricio Navarro Bulgarelli para servirles. Y hoy me encuentro con los profesores Osvaldo Murillo. Osvaldo, ¿cómo vas? Hola, hola, ¿todo bien? Y aquí encantado de poderlos acompañar. Excelente, excelente. Y el profesor Roy Murillo. Roy, ¿cómo estamos? Hace ratillo no grabamos, ¿verdad? Sí, ya hace ratillo, pero un gusto estar nuevamente por acá, Claro, compartir un claro. poquito. La vida universitaria nos consume a los tres, pero el día de hoy tenemos un episodio muy especial que le hemos llamado Orientación Vocacional desde Costa Rica para el Mundo. Y esto es porque como equipo de investigación, aquí nosotros tres que formamos parte de este equipo de la carrera de orientación de la Universidad de Costa Rica, le sumamos el esfuerzo del doctor Luca Fusco que nos acompaña, se nos une a este equipo. Le saludamos a Luca, esperamos que esté muy bien. Él es de la Universidad de Partenope de Nápoles, en Italia, y bueno, junto a nosotros cuatro tuvimos la oportunidad de estar en Europa en las semanas anteriores, ¿no? Estuvimos por Suiza en el Congreso Bienal de la Sociedad de Psicología Vocacional y en Italia, también en Nápoles, justamente en la Universidad Federico II, donde yo me doctoré, con un encuentro de orientadores que hemos llamado el sur de Italia y Costa Rica, ¿no? Un poco los contextos. Bueno, yo no tuve la oportunidad en esta ocasión de acompañarles físicamente, pero bueno, estuvieron en representación de Costa Rica, pues estuvo el profe Osva, el profe Roy, y obviamente Luca en representación del sur de Italia. Así es que vamos a empezar, vamos a entrar en materia. Sin más, tenemos pues algunas ideas que compartir con ustedes. Y Osva, contanos un poquito en qué consistió ese trabajo que hicimos que nos llevó a Suiza y nos llevó a Italia. Sí, así nada más, ¿verdad? Nada Cruzar el más. charco y que deja pues unas buenas sensaciones, ¿verdad? Primero de que se están haciendo las cosas bien, pero eso lo vamos a profundizar ahora. Así es. Y no, bueno, en Suiza, como decías, en la Bienal, tuvimos la oportunidad de presentar parte de los avances que vamos teniendo en el proyecto de investigación acá, con respecto a lo que estamos haciendo como procesos de investigación para una reestructuración y una comprensión más contextualizada de la orientación vocacional en Costa Rica. Pero cuando iniciamos este proceso, hace ya un año aproximadamente, Poco más poco del año, más, año y medio más o año y menos. medio, nos visita Luca a Costa Rica y se da cuenta un poco de lo que estamos haciendo y lo que estamos investigando al respecto y pues quiere replicar un poco también allá en el sur de Italia y hacer un estudio comparativo. Así que un poco de lo que presentamos en Suiza pues va por ahí, esos resultados de ese estudio cross-cultural que hicimos entre Ujú. la realidad de la orientación en Costa Rica y la realidad de la orientación sobre todo en el sur de Italia. Y lo que hicimos pues también elaboramos unas temáticas, unos metatemas, que es como la metodología lo propone, de elementos que son similares en ambos contextos y diferencias y incluso desafíos que tenemos en ambos contextos y que compartimos. Un poco eso fue lo que se compartió, sobre todo en Suiza, y cómo está la realidad y cómo ha aportado la Universidad de Costa Rica a la profesionalización de la orientación en el país, que es un poco también el fuerte con el que presentó Roy este, su exposición. Eso por un lado. Y por otro lado, pues también en Italia, ya en Nápoles, lo que compartimos también un poco, este proceso de formación que tenemos en la Universidad de Costa Rica, todo en lo que es el desarrollo de la profesión, pero sumamos también cómo se está entendiendo la orientación laboral acá en el país y qué estamos aportando y sobre todo cómo estamos comprendiendo la empleabilidad a lo largo de la vida. Creo que muchas veces la empleabilidad se ha entendido como el proceso de inserción al mundo del trabajo y mucho se ha explorado al respecto, pero poco se ha comprendido como algo que se construye a lo largo de la vida. Entonces, poco ese fue el aporte que compartimos en Nápoles. Así que, bueno, muy, muy satisfactorio y, bueno, obviamente, pues sí aprender, ¿verdad? También, haciendo en otra latitud Aprender a hacer contactos, Osva, sin duda. y hacer muy buenos contactos. Sí. Y se tuvo la posibilidad, ¿verdad, Roy, de conocer a mucha gente,
Bueno, yo quiero contarles que pues aquí estuvimos entre los grandes referentes actuales, contemporáneos de la orientación vocacional. Estamos hablando de Mary McMahon, estamos hablando de Marcelo Ribeiro, estamos hablando de Laura Nota, estamos hablando de Bluestein, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que fue una gran oportunidad. Ahora que Osva decía el trabajo de la Universidad de Costa Rica, bueno, colega, son 61 años ya de orientación en la Universidad de Costa Rica. Es mucho lo que se ha avanzado, mucho lo que falta por hacer, por supuesto, desafíos, pero hay historia. ¿Cómo se concibe, Roy? Contanos un poco vos que tuviste la oportunidad, eso, de intercambiar con esta gente referente de la orientación vocacional a nivel no solo europeo, sino mundial, global. ¿Cómo se concibe la orientación costarricense? ¿Cómo la ven ellos? ¿Cómo la perciben? ¿Qué impresión te deja esa parte? Sí, bueno, un poco con lo primero que comentabas, ¿verdad? Yo creo que para contextualizar esta conferencia, ¿verdad? Bienal, de la cual Losba, pues, mencionaba que participamos, em, es una conferencia sumamente importante en el área académica relativa a la orientación vocacional. Pues es la Sociedad de Psicología Vocacional y quienes fundaron y quienes han participado en estas conferencias han sido personas de gran renombre como Donald Super, Mark Savicas, John Crumbles, John Holland. Entonces, pues era estar donde ellos han tenido estos espacios justamente para discutir académicamente, para debatir justamente los retos y construir juntos el camino en esta disciplina, ¿verdad? Y en esta área específica de la orientación que tanto nos apasiona. Y bueno, y en ese sentido, para nosotros fue la oportunidad también de compartir justamente esto, ¿verdad? ¿Qué es la orientación vocacional en Costa Rica o cómo trabajamos nosotros? Y fue realmente significativo. Si ya de por sí, pues nosotros sabemos que somos un caso no tradicional Así es. en el espectro mundial de cómo se trabaja la orientación, fue justamente recibir ese reconocimiento, ¿verdad? De parte de muchos, bueno, participantes del Congreso en general, pero miembros también de esta sociedad, ¿verdad? Donde veían que el trabajo que realiza bueno, que realizamos como orientadores vocacionales, orientadoras vocacionales, este, es a mucho de lo que se tiene que apuntar en el mundo. Y lo Mm, veían porque lo veían como algo muy progresista en tanto ya estaba institucionalizado y claro, se asumía desde procesos socioeducativos. claro. Entonces, esta institucionalización, ¿verdad? Dentro del Ministerio de Educación Pública, dentro de las distintas instancias educativas que realizan orientación vocacional, se ve como un reto a lo que en el mundo apuntan, pero que ya nosotros tenemos y sobre lo cual nosotros hemos caminado. Por supuesto, hay muchas cuestiones sobre las cuales hay que seguir discutiendo, hay que seguir mejorando, hay que seguir planteando, que creo que ahora vamos a hablar un poco de estos retos también, pero así nos percibían. Entonces, justamente en esos espacios, bueno, primero en nuestras ponencias, ¿verdad? En el simposio, pero también en esos espacios externos donde conversábamos en mesas con personas como las que vos ya mencionaste, ¿verdad? Muy realmente admirados del trabajo que se realiza en Costa Rica y justamente con esto, con la intención de construir de manera conjunta, desde nuestra realidad, ¿verdad? Desde lo que nosotros hemos transitado de forma positiva, pero también para aprender a integrar lo que a nivel internacional se está discutiendo y se está haciendo en orientación vocacional. Es muy interesante, ¿verdad, compañeros? Porque de hecho cuando uno sale del país y a los que hemos tenido la oportunidad de representar a la disciplina fuera de Costa Rica, nos damos cuenta que cuando contamos un poco lo que hacemos a nivel de formación, creo que sería una diferencia importantísima, ¿verdad? Son 61 años de hacer formación universitaria en orientación, de grado, ¿verdad? Y un poco menos de posgrado, pero tenemos posgrado también. Pero sobre todo lo que mencionaba, la institucionalización, ¿verdad? Mencionaste el Ministerio de Educación Pública, no podemos olvidar el INA, no podemos olvidar el Ministerio de Justicia y Paz, no podemos olvidar las universidades públicas donde también trabajan orientadores institucionalizados, y bueno, un poco menos en la empresa privada, tenemos alguno que otro fundaciones también. Pero bueno, entonces, esa referencia a uno primero lo llena de orgullo, a mí me pasó también, ¿no? O sea, cuando uno cuenta, la gente pues se sorprende mucho y empieza a ver a Costa Rica como un referente. Desde adentro no lo notamos, lo vemos como lo normal, ¿no? Pero en realidad tenemos mucho que aportarle al mundo. En ese sentido, Osva, contanos un poco, bueno, ya mencioné algunas, pero desde tu visión, desde tu
tu experiencia compartiendo en Suiza, compartiendo en Italia con gente de todo el mundo, básicamente, ¿cuáles crees que son esas diferencias que podríamos como apuntar entre la orientación como la conseguimos en Costa Rica y la orientación como se concibe en otras latitudes? Ya, yo creo, y no sé si Roy comparte, pero yo creo que hay un punto en el cómo nace la orientación en Costa Rica que lo hace muy diferente a cómo nace en otras latitudes. Y eso es ¿Ok? lo que yo siento que ha marcado la tendencia. El hecho de que la orientación en Costa Rica haya nacido a partir de, pues lo dice la historia, de esa recomendación de 1957 con la visita de la gente de la UNESCO, Los etcétera, famosos chilenos, los ¿no? famosos chilenos, que hacen la sugerencia, pero después se adopta como parte de la Ley Fundamental de Educación de 1957. 1957, correcto. Eso hace que la naturaleza de la orientación en Costa Rica tome otro matiz con respecto a cómo se puede visualizar en otras latitudes, que nace y tiene mucho que ver con procesos de profesionalización, de búsqueda de empleo y después elección de carrera, etcétera. Pero en Costa Rica, como nace en el seno del sistema educativo y le da una visión justamente desde esa perspectiva, hace que los procesos estén más teñidos de responsabilidad social, de justicia social, de buscar que las personas crezcan, de movilidad social, que ahorita en muchas de estas latitudes pues es lo que se está buscando, ¿verdad? Que la orientación vaya hacia allá y nosotros ese camino lo tenemos recorrido hace más de 60 años. Qué interesante. Eso para mí es clave, es fundamental y ahí desde cómo nace ya marca la diferencia. Y eso nos ha permitido institucionalizarnos, Claro. ¿verdad? Y que se sorprendan, por ejemplo, cuando hablábamos y nos dicen, pero está normado que las personas y adolescentes en un colegio público reciban orientación. Sí, está normado. Sí, eso es genial, eso es maravilloso. Es ¿Verdad? una gran oportunidad. Es una gran que hay que mejorar, que hay que aprovechar y que definitivamente, pues en ocasiones no se ha podido, ¿verdad? Mejorar, pero bueno, es parte de las diferencias. Y yo siento que ahí está como la raíz de por qué Costa Rica es distinto, por qué también, obviamente, al surgir la demanda de que haya y orientadoras en el sistema educativo en ese momento, pues se vio la necesidad de generar la formación académica para que estas personas asumieran. Y obviamente, Claro. pues ahí ya, a partir del 64, pues la U tiene un plan estructurado de formación. Eso, esos dos elementos han hecho que la orientación en Costa Rica sea tan robusta como disciplina. Yo pienso que es un valor que a veces perdemos de perspectiva, lo vemos como rutinario, como parte de la normalidad, pero es muy valioso lo que estás diciendo, justamente. Inclusive, bueno, para los que nos podrían estar viendo en otras latitudes, contarles que el profesor Osvaldo, perdón, ya lo mencionaba. Desde la Ley Fundamental de Educación de la República de Costa Rica, 1957, específicamente se habla de un servicio de orientación educativa y vocacional, que va a estar entonces en las instituciones de educación. Primero solo secundaria y luego se ha ido ampliando poco a poco a otras edades, ¿verdad? Yo quería referirme a esto que mencionaba Alba, porque creo que es sumamente relevante en tanto en Europa, de hecho, bueno, en Europa y en el mundo, de hecho, muchas de las críticas que se han realizado es justamente a la orientación vocacional como un privilegio de algunas personas, ¿verdad? Porque se Ajá, concibe más desde ese espacio individual donde la persona va y consulta, paga a un especialista para que le ayude en ese proceso. claro. Más en nuestra realidad, decía Osvaldo, es algo de acceso gratuito para todas las personas, Sí, en primaria, en secundaria, ¿verdad? Bueno, no tiene el mismo alcance en primaria, ¿verdad? Pero que está ahí presente. Y eso también le da otra particularidad, que yo creo que no hay que dejarla pasar, que es lo grupal, lo grupal. Sí, la intervención y desde lo colectivo, desde lo grupal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tradicionalmente la forma en que se ha concebido estos procesos de orientación vocacional han sido desde esa individualidad. claro, Y eso tiene ciertas características que aun cuando nosotros podemos hacer orientación vocacional por individualmente, supuesto. ese aspecto de que sea con el otro, en contacto con el otro,
el construir mi proyecto de vida, el construir ese desarrollo vocacional, ayuda de una forma que para ellos es sumamente progresista. Y en este sentido, yo creo que es algo que de hecho, bueno, después se nos acercaba mucho a preguntarnos, pero ¿cómo hacen esas intervenciones grupales? Ajá, ¿Cómo, o sea, una pregunta como, ¿qué técnica aplican? claro, ¿Por qué? Porque mucho había sido muy desde lo tecnificado, ¿verdad? Más desde lo instrumentalizado, claro. desde esos inventarios de intereses, pero esto de llegar a un grupo, plantear una estrategia donde se construya grupalmente y eso verlo, no sé, para el autoconocimiento y demás, poner solamente un ejemplo, desde un espacio educativo Claro, es algo sumamente revolucionario, quizá pienso que es la palabra, como muy de avanzada, sí. y creo que es algo que nos diferencia también mucho y eso también ha ayudado a crecer la disciplina. Has dicho revolucionario, progresista, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, creo que con todos los bemoles que pueda tener la famosa lección de orientación en secundaria, o los talleres que se puedan hacer en colegios nocturnos o en primaria, etcétera. Es decir, todas las intervenciones grupales que lo profesional en orientación dentro de la institución educativa puede hacer, sí, tiene sus limitantes, evidentemente grupos grandes, evidentemente tiempo corto, pero el tener en el currículum la atención grupal definitivamente es una fortaleza que tiene Costa Rica. Antes de darte la palabra, Odo, para que amplíes un poco, quisiera tal vez explicar otra diferencia que yo veo muy marcada, y es que en Costa Rica evidentemente hay una formación base de orientación, ya lo dijimos. ¿Cómo funciona en el mundo? Bueno, no sé si ustedes lo vieron así también, pero en la mayoría de los casos, por lo menos desde mi experiencia, pues es más bien como un posgrado, una especialización al que pueden acceder sobre todo psicólogos, estén estudiando psicología, o bien educadores, ¿verdad? Entonces tenemos que se une, por un lado, quien estudió de base psicología y se quiere especializar en lo vocacional, y quien estudió por otro lado de base educación y también se quiere especializar en lo vocacional. Entonces, nosotros al tenerlo desde una formación base con esa influencia de ambas ramas, pedagogía, psicología, pero también antropología, también sociología, un poco derecho, ¿verdad? Por ahí, haciendo repaso de la clase de introducción a la orientación, ¿verdad? Creo que también hace una marcada diferencia, Osva. ¿Qué más puedes comentarnos al respecto? No, justo ese punto en la formación profesional parece clave y marca un poco lo que vamos a hablar ahora, que son las tendencias, Claro, ¿verdad? Porque claro. un poco la tendencia Bueno, nuestra introduzcamos la también es pregunta de educativa. una vez, Osva. Introduzcamos la pregunta, porque yo Sí. quería preguntarles justamente a los dos, bueno, ¿cuáles son esas tendencias globales que ustedes encontraron? O sea, porque a veces nos centramos, obviamente, a nivel costarricense, regional, tal vez latinoamericano, pero ustedes tuvieron la oportunidad de estar en Europa con gente de Australia, gente de África, gente de Sudamérica también, Norteamérica. Entonces, a nivel global, ¿de qué se está hablando? ¿De qué se está investigando en orientación vocacional? Si querés, primero, Osva, se introduce y luego Roy también puede aportar. Ok, ok. Justo por la formación, yo siento que por ahí va el asunto. Digamos que en muchos aspectos que la gente se ha formado desde su carrera base en psicología, hay una tendencia en el hemisferio norte, por decirlo así, ¿verdad? El norte En global, el que se norte habla, global, como dicen ellos, sí. sí, ¿Cómo se autollaman eh, ellos? así como se autollaman y clasifican al mundo, ¿verdad? Nosotros somos el sur global. Hay un punto en el que sigue una tendencia, no sé, no se ha minimizado en absoluto, que sea la psicometría Sí, en los procesos vocacionales, rasgos y factores. con mucho de rasgos y factores. Tuvimos la posibilidad de ver una exposición de pósters de varias universidades Ajá, y que el 100% de todos los pósters eran inventarios, eran instrumentos de interesante. inventarios. Y estamos hablando de universidades de Estados Unidos principalmente y de Japón y de Corea, creo que eran también, ¿verdad? Entonces, sigue un esfuerzo importante de la investigación en Norte Global en la generación de inventarios de intereses. Esa es como una de las principales tendencias, pero logramos ver que existe también un parteaguas ahí con nuevas tendencias un poco más narrativas. No sé, Roy, tal vez en esa parte. Yo creo que puede ser que desde el sur global surjan esas tendencias narrativas, Roy. No sé qué impresión tiene y qué otros temas, qué otras Sí. temáticas se están investigando en orientación a nivel global. Sí, para mí, bueno, esto que indica Osva es sumamente llamativo, ¿verdad? Porque a veces, em, no sé, buscamos justamente lo numérico que aporta muchísimo, ¿no? Aquí Claro, no le estamos quitando el mérito que tenga eso,
pero a veces puede ser que tengamos esa tentación de dirigirnos hacia allá, porque muchas veces eso es lo que se busca, la tendencia, la respuesta inmediata, ¿verdad? Lo que diga el número, pero justamente es eso, mucho de lo que se realizaba en esos pósters era psicométrico, propiamente, rasgos y factores, inventarios, ¿verdad? Inventarios diseñados para contextos específicos, pero mucho ahí. Sin embargo, las discusiones y las conferencias generales apostaban, bueno, ya hablo de Suiza principalmente, apostaban a lo contrario, a ver, Ok, a centrar los ojos en la justicia social. ok, Y mucho era ver la orientación vocacional como una herramienta o bueno, sí, como una profesión em, que ayuda o que sus esfuerzos van a favorecer la justicia social. ujú, Mucho por lo que mencionaba Osva ahora de la movilidad que genera la educación, pero en la educación también la presencia del profesional y la profesional en orientación. Eso es uno de los temas, el tema de la justicia social. El ok. otro es el de la sostenibilidad. Sostenibilidad. Sostenibilidad en tanto los proyectos de vida requieren, y era mucho de lo que se discutía, integrar este elemento, la sostenibilidad, indistintamente del área, ¿verdad?, en la que nos desarrollemos, ¿verdad?, o las personas pues planteen desarrollarse, integrar este aspecto se vuelve sumamente relevante en un planeta, bueno, con una crisis ambiental, con ¿Mm? crisis política, con crisis económica, con crisis de paz, donde hay una cultura de Ujú. guerra, ¿verdad? Este, Guerra, violencia, de violencia, migraciones, migración, deterioro de la calidad de vida. todos estos aspectos, tienen que llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque, y justamente, y un poco lo que mencionaba antes, el hecho de que sea lo grupal, eh, cuando planteamos el construir, y era la idea, el desarrollo de la carrera, el proyecto de vida, ¿verdad? De una persona, únicamente en mi individualidad, Ajá, sin considerar al otro, el otro entendido como la sociedad, ¿verdad? sí. Podríamos no aportar a mejorar todas estas realidades que estamos enfrentando, Es la ¿verdad? visión individualista, ¿no? De la sociedad posmoderna, a la que habría que darle respuesta, ¿no? Darle respuesta. Y ahí el elemento sobre el cual se mencionó en muchas de las conferencias es la conciencia crítica, Conciencia crítica. como un elemento que hay que desarrollar dentro de los procesos de orientación vocacional. Y bueno, quizás eso para mencionar algunos de los elementos, ¿verdad? De hecho, incluso, eh, no tan psicométrico, pero sí instrumentalizado. Conocimos instrumentos justamente que buscaban esto, que las personas descubrían dentro todo lo que significa sostenibilidad, cuáles de esas áreas se identificaban más para aportar. Ojo, no necesariamente desde el trabajo, porque sabemos que las posibilidades no siempre se van a prestar. O sea, yo no siempre voy a tener la posibilidad de tener un trabajo específico donde voy a brindar, qué sé yo, un rédito para la disminución de la pobreza y demás. Pero que, si por ejemplo eso es algo que a mí me mueve, lo Sí. tenga presente dentro de mi proyecto y que pueda aportar otros espacios. No sé si Osva quisiera referirse un poco a Compañeros, a eso. mí me interesaría mandarles tres temas a la mesa y les doy la palabra de nuevo. Los van a dar los tres de una vez y así ustedes poco pueden jugar con esos tres, ¿verdad? Quisiera que Claro. ahondara un poquito cómo se entiende la sostenibilidad. O sea, cuando hablamos de sostenibilidad y orientación vocacional a nivel europeo, a nivel desde el norte y también desde el sur global, ¿qué se está entendiendo? Ese es el tema uno. El tema dos, no sé si ustedes comparten esta percepción. Bueno, les dije que yo no estuve por allá, pero cuando yo estuve estudiando en Italia sentía mucho que había mucha influencia de Freire, de la pedagogía crítica, liberadora, problematizadora, de Paulo Freire, el gran pedagogo latinoamericano, que todavía tiene ecos a nivel mundial, ¿no? Y que desde orientación vocacional, desde el Career Guidance, se está retomando a Freire justamente para lo que decía Osvaldo, ¿no? Para esa mirada desde lo educativo. Ese es el segundo tema. Y el tercero, y con esto les doy la palabra de nuevo, es el tema de lo grupal, porque yo creo que un reto que siempre tenemos en Costa Rica es cómo estos enfoques, estas teorías, estas visiones están pensadas para un one-on-one, ¿verdad? Para una orientación individual, los llevamos a los grupos. Y desde ahí, desde la UCR, hemos hecho propuestas, ¿no? Y hemos trabajado en eso
de que sí se puede, ¿verdad? No es que de buenas a primeras decir, este enfoque es para individual, no se puede aplicar a lo grupal. Creo que no, creo que hemos hecho esfuerzo, por ejemplo, desde el Live Design, hemos trabajado bastante en Costa Rica, de la UCR, de cómo poder hacerlo con grupos. Creo que ya se están empezando a ver experiencias que nos demuestran que sí se puede. Entonces, esos son los tres temas, se los lanzo, Osva, si quieres hablar de otra cosa, pues incluir cuarto tema, no hay ningún problema. Pero tenemos mucho de qué hablar por acá. Sí, sí. No, mira, es que al final esto de la sostenibilidad se presenta también con el concepto de verde. Orientación verde. Pero con lo que participamos de un taller y justamente lo que hace es esto, el concepto de sostenibilidad es un poco de equilibrio, ¿no? Un poco de, como le llamo yo, de conciliación Sí, entre lo que yo puedo aportar desde mi proyecto de vida, de manera que pueda ser consistente con las demandas y exigencias de, del contexto natural y sociocultural. ok, En el entendido de que no voy a generar abusos con esto, con mis ok, metas, con mis proyectos o con mis objetivos, porque al final yo podría, no tomarlo en cuenta y no ser una decisión, llamémoslo así, em, éticamente sostenible ok, con el entorno, ok, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es que mis decisiones vocacionales sean éticamente sostenibles con el entorno. Por ahí interesante. podríamos verlo de la sostenibilidad. Pero lo que no nos estamos dando cuenta, Costa Rica, que tal vez cuando uno escucha a otras personas, es que tal vez aquí lo hemos estado haciendo transversalmente, Claro, muy naturalmente. Hablábamos de que, hablábamos en esa mesa, trabajamos con alguien de República Checa, no me acuerdo quién, y, y hablábamos de que, bueno, hay un concepto de que en Costa Rica la naturaleza, ¿no? claro, Todo, claro, así somos vistos a nivel mundial. así somos vistos a nivel mundial. Entonces nos preguntaban al respecto de esto y nosotros decíamos, es que lo hacemos, pero no somos conscientes de que lo estamos haciendo con esa intención. No hay una Claro, intencionalidad tal vez tan clara, pero lo hacemos porque está en la esencia del costarricense sí. considerar en muchos casos cómo aportar al desarrollo sostenible. Entonces yo creo que por ahí el asunto de la sostenibilidad, lo que nos hace falta es hacerlo con mayor conciencia, ponerlo Pero te sobre voy el a decir papel. algo, Osva. Te quiero decir algo, Osva, Roy, y todas las personas que nos estén escuchando y viendo. Teresita Pereira, que es una gran académica de nosotros, por ahí del 2000, de los 90 y del 2000, ya en sus libros de orientación, de presentar la orientación vocacional, ella ya hablaba de orientación verde, ¿verdad? Estamos hablando de hace 25 años o más. Una costarricense orientadora que ya lo mencionaba, posiblemente porque está en nuestra esencia. Entonces, estoy de acuerdo con vos, Osva. Yo le cambiaré nada más volver a hacerlo consciente. Parece que lo teníamos consciente, me parece que siempre ha estado ahí, pero que hoy el mundo nos dice, ok, sí, ese es el camino. Entonces, hacerlo todavía más consciente. No sé si quieres agregar algo, Roy, en esa línea. Sí, puntualmente sobre esa conciencia que hay que tener. Y concuerdo completamente con Osbach porque yo creo que históricamente quizá, a ver, no se puede hacer una generalización y decir que todas las personas, ¿verdad? Tenemos tenido esa conciencia sostenible, pero de una u otra forma, ¿verdad? Han habido muchas luchas políticas históricas que podemos construir, las cuales que hemos dado hacia ese Claro. sostenible. Compañeros, ahorita volvemos al guión, pero quisiera andar en algo que me llama mucho la atención, que creo que podría ser interesante para las personas que nos ven y nos escuchan. Y es el tema, bueno, quiero volver a Pablo Freire, ¿no? Él decía, has dicho conciencia política y social. Pablo Freire decía, todo acto educativo es en sí mismo un acto político. Y desde esa visión freiriana de la orientación vocacional, yo quisiera tal vez, que le aporta a nuestra visión, digamos, a nuestra disciplina, yo quisiera tal vez que ustedes nos comentaran un poquito, bueno, ¿cómo hacemos justamente para superar ese individualismo a nivel individual, a nivel grupal, atención individual, atención grupal, porque no solamente lo que han mencionado verde, pero es que las migraciones, pero es que la falta de agua, pero es que se fue Intel de Costa Rica, ¿no? Después de cuánto, 20 años de estar en Costa, 30 años, ya 30 años tenía Intel. Se va con todo lo que eso implica, los cambios sociales, ni hablemos de inteligencia artificial, ni hablemos de automatización de labores, de cambio del mercado laboral, en fin, podemos ampliar mucho la mirada, ¿no? Y la otra pregunta, para darles aquí, para amarelar más la cancha, compañeros. ¿Dónde entra Live Design en todo esto? ¿Dónde entra construcción de carrera? ¿Dónde entra identidad narrativa? ¿Dónde entra en todo este discurso?
Bueno, la primera pregunta yo creo que no se la puedo responder, esa sería lo primero, pero creo que sí, sí, y le voy a pasar el problema a Osva. Claro, con su experiencia aquí Este, Osva nos va a responder. pero sí quiero mencionar algo, y es parte de los temas. Ahorita usted ponía a Freire como el centro, y creo que Freire, Martín Baró, Martín Baró, son parte de los teóricos a los cuales están yendo muchos profesionales o académicos a claro. estudiar para entender hacia dónde tenemos que dirigir la orientación vocacional. Entonces, Lo que nos dan base para responder, ¿no? base para responder es ir un poco al pasado de cosas que se dijeron hace bastante para responder un poco el Interesante. presente, ¿verdad? Y eso me llama la atención. Y lo segundo que quería decir en relación a esa primera pregunta es que Marcelo Ribeiro, él mencionaba algo y con esto le doy el pase a Osva, Brasileño, Marcelo Ribeiro. brasileño, él mencionaba justamente que era necesaria una transformación de la orientación vocacional en tanto eh, se veía como un proceso de adaptación de la persona, un ente pasivo, reactivo, como quitándole el potencial constructivo que tenía de esa realidad. Es decir, entonces hay una visión filosófica, ¿verdad? Entonces yo entiendo a la persona como expectante de esa realidad o Ajá, como constructora de esa realidad que desea. Ojo, aquí no vamos a vender el humo de que puedes hacer lo que quieras en cualquier momento, pero sí es importante empezar a centrar la mirada hacia esa realidad y cómo entiendo yo esa realidad. ¿La entiendo como dada o me entiendo como parte de esa realidad y con la posibilidad de de transformarla. transformarla? Sí, mira, el asunto, yo lo veo así. ¿Por qué se está volviendo la mirada a Freire, por ejemplo, Martín Baró, etcétera, con respecto a Sudamérica, Sí, ¿sí? Desde el norte? ¿Por qué? Bueno, porque justamente se está entendiendo que no puede ser un asunto solo de la individualidad de la persona, sí, que yo quiero hacer lo que yo quiero y lo atiendo correcto. en forma individual. Se está volviendo la mirada a dos cosas, al grupo Ujú, y al contexto, ok, en muchos aspectos en lo que es la intervención. claro, ¿Sí? Y como parte de la intervención, y ahí te voy contestando, la narrativa, ahí está, porque para ellos es importante entender al sujeto en su contexto y la única manera de llegarles es a través de la narrativa. claro. Es una manera en la que lo están observando. Pero América Latina en general Ujú, tiene suficiente historia de narrativa que va más allá de la individualidad, porque por necesidad hemos aprendido a construir comunidades para poder sobrevivir ok, y para poder ser sujetos de justicia social, de responsabilidad social, de solidaridad, de cooperativismo, etcétera. El latinoamericano, por, por toda su historia, para poder seguir sobreviviendo en muchos aspectos, lo ha hecho como colectivo y enfrente de las injusticias sociales. Y Freire en eso, fue, ¿verdad? Estrella. claro, Y de hecho él habla de la educación como un acto de liberación. sí, Y no podríamos estar lejos de eso tampoco, porque él no habla de adaptación y es un poco lo que Marcelo decía. Es decir, no es una cuestión de que el individuo se adapte a los cambios y a las circunstancias, porque lo pone como un sujeto pasivo. ujú. Es que el sujeto, o sea, es orientar, obviamente Freire no habla de orientar, pero digamos, Habla de educar, habla pero de bueno, educar, desde ¿sí? orientadores como educadores para la vida, El aporte es ese. No es una cuestión de que se adapte, es una cuestión de que se integre y son cosas distintas. claro, Entonces debemos buscar esa integración. Eso por un lado, respecto a lo de Freire. Pero con lo de la narrativa y todo esto, sí, em, algunas de las posturas de Estados Unidos que se preocupan, porque hay tendencias que se preocupan ya no por la investigación de los inventarios y todo el rollo, sino por el sujeto en su contexto, generalmente están dirigidos a lo que ellos denominan como minorías. minorías, ¿Verdad? Entonces son estudios específicos para minorías.
migrantes, latinos, mujeres, personas con discapacidad, por ahí anda el asunto. Comunidad LGBT, etcétera. LGBTIQ, todo esto, sí. Esos estudios están un poco más abocados a entender a la persona en su contexto. Ok. Y entonces asumen un poco más desde la narrativa y desde el live design. Y entonces ahí sí, de hecho, la investigación de él en My Writer es como muy enfocado a un modelo teórico que denomina contexto, empoderamiento y perspectiva Ella es de Oregon, creo, Estados Unidos, ¿verdad? de Universidad de Oregon, de la Oregon. Universidad de Oregon. Ah, ok. Integra esos tres elementos en los procesos de ¿Lo puedes repetir, narrativos. Osva, los 3 elementos, por favor? Son, creo que se llama así, es un modelo teórico de comprensión que son contexto, empoderamiento y perspectiva. Ok. Ujú. Ella me parece que lo ha trabajado más con familia y parejas, pero también lo ha venido llevando a desarrollo de la carrera, Interesante. sobre todo con población migrante hispana en Estados Claro. Unidos. Buen español habla ella, ¿verdad? Sí, bastante Eventualmente bien. podemos pensar en algún contacto. Roy, ¿quieres agregar algo? En cuanto al tema de las narrativas, esto que decía ahorita Osva, que es justamente eso, entender a las personas, eh, más bien, que las personas en ese proceso logren eh, identificar de dónde vienen, Ujú, de dónde vengo, qué he construido, ujú, por qué he construido lo que he construido ujú. y mucho a partir de ahí hacia dónde voy, qué quiero hacer con toda esta historia que tengo detrás de mis hombros, Claro. la historia de mis antepasados, pero también mi propia historia, en la cual un poco con el tema de las personas migrantes, ella lo abordaba desde ahí. Claro. ¿Qué ha significado para mí yo tener que enfrentarme a estas circunstancias específicas en mi Ok, historia de vida? Ok, podría ser, obviamente es una situación difícil, pero ¿qué voy a hacer con esto? A ok. partir de esa comprensión de mi historia y lo que yo he llevado, y así con el resto de minorías que mencionaba Olga, ¿verdad? Y que es realmente algo bastante interesante y que nos plantea un reto también a nosotros. Sí. Yo lo veía, por ejemplo, con el tema del proyecto Hacer, bueno, creo que he hablado en un par de ocasiones, en la zona de Sarapiquí, por La extensión ejemplo. social que tenemos en la carrera de orientación, la Universidad de Costa Rica, a zonas, digamos, alejadas, fuera de la gran área metropolitana, con condiciones menos favorables, digámoslo así, ¿no? Menos favorables. Entonces, incluso hay preguntas de fondo que hay que hacerse. Cómo concibo a esas personas? Claro, porque hacemos orientación vocacional ahí, entonces hay que tener Hacemos eso en orientación perspectiva. vocacional ahí. Entonces, Claro, incluso cuestionar esas intervenciones que nosotros mismos como Universidad de Costa Rica, como Proyecto Hacer, estamos realizando. claro. No porque ellos nos lo digan, porque como decía Osva, puede ser que es algo que de manera transversal lo tengamos ahí, Mira, pero te hay que hacerlo interrumpo, me más parece que consciente. eso confirma, y puedes seguir, pero me parece que eso confirma que lo estamos haciendo bien, porque si escuchamos ese discurso, nosotros un poco por ahí andábamos desde hace décadas en la UCR, ¿no? Pero seguir, te interrumpí. No, ¿qué es eso? Aun cuando esté, eh, hacerlo más consciente. Sí, Y yo creo, y también desde ahí creo que sí hay algo importante, principalmente relativo a la investigación, ¿verdad? Em, Sobre cómo intervenir, a ver, qué hemos estado haciendo, pero también cómo podemos mejorar esas intervenciones de modo que contribuyan a esa visión de ser humano que es la que la escuela de orientación y que es de la que la orientación en sí misma en el país ha tenido. Y yo creo que es una pregunta que podría sonar muy básica o muy elemental, ¿verdad? Pero creo que es importante que esté en el centro de la discusión. ¿Quién es el ser humano y cómo se concibe? compañeros, se nos está acabando el tiempo nos gana siempre en estas cosas, creo que tenemos que grabar más episodios para profundizar. Ahorita vuelvo al guión, quiero hacer una pregunta más y volvemos al guión, para ver si nos alcanza para terminar lo que teníamos pensado al menos, pero para poner en perspectiva a los que tengan la gentileza de todavía escucharnos y vernos y llegaron hasta acá en el video, tuvimos la oportunidad entonces de estar en la Sociedad de Psicología Vocacional, el encuentro bienal, donde estuvo Donald Super, nos compartían ustedes como uno de los fundadores, donde estuvo también Sábicas, que también participó activamente en ese momento, y donde hoy está Bluestein. Bluestein, que ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar, compartir, conocer, discípulo de Sábicas, ¿no? Entonces, Sábicas, discípulo de Super, y Bluestein, discípulo de Sábicas. Bluestein hoy, desde Estados Unidos, Boston College, me parece,
contemporáneo, investigador, autor de artículos y de teoría. ¿Qué nos dice Bluestein? ¿Por dónde anda el live design? ¿Por dónde anda la línea de Supra y de Sávicas en el actual referente que es Bluestein? ¿Qué nos pueden compartir? Lo que, o qué percepción les dio compartir con alguien como él, ¿no? Que uno pensaría un referente, ¿no? Por cierto, con quien Luca Fusco tiene mucha afinidad, nuestro compañero de investigación, y ha conversado bastante también. ¿Qué nos pueden decir ustedes de eso? Bueno, voy primero en la parte más relacional. Muy llamativa, una persona muy cercana, La parte humana, ¿no? muy cercana. A ver, que al final como profesionales, como académicos y demás, eso no da ningún sentido de superioridad ni mucho menos, Claro. pero muy llamativo, ¿verdad? Que siendo una de las personas de más renombre y concebida así desde la perspectiva de la sociedad de psicología vocacional, él mismo, bueno, estuvo justamente en nuestro simposio, ¿verdad? Él los fue a escuchar. Él nos fue a escuchar Wow, qué honor, compañero. y después se acercó en la mesa a nosotros. Nosotros él se acercó a nosotros en la mesa, ¿verdad? Claro. Y para felicitarnos por el trabajo que hemos realizado y reconociendo mucho es el sistema, ahora que vos lo mencionabas, el sistema de formación de profesionales en orientación de Costa Rica, Bien. que no solo él, sino otras personas se acercaron a decirnos, obviamente tendrá sus bemoles y sus aspectos de mejora, pero se acercaron a decir, es el sistema perfecto Claro, para claro. formar profesionales en orientación, un poco por la perspectiva que vos este, pues mencionabas, ¿verdad? Bluestein pues ha estudiado un poco, ¿verdad? O bastante el tema de la precarización en el trabajo, ¿verdad? Precarización en el trabajo. Ajá. ¿Ok? Ha sido uno de los ejes temáticos. Bueno, no he leído tanto de lo que ha producido Bluestein, ¿verdad? Porque es pues una Bastante persona reciente. bastante reciente pero también con bastante producción, pero mucho enfocado a eso, ¿verdad? Entendiendo esa precarización del trabajo y nuevamente como un elemento con el que hay que trabajar, ¿verdad? Porque es Ujú. parte de nuestra realidad, bueno, y más pensando en nuestra realidad latinoamericana, ¿verdad? Claro, claro, Pensemos en la informalidad en el trabajo en nuestro país. claro. ¿Qué representa también eso en términos de bienestar humano? En términos, no hay que verlo solo en términos de trabajo, de profesión, y que de hecho muchos cuestionan a veces estas palabras en estos ámbitos académicos, sino también de vida, de familia, de, de bienestar en general, ¿verdad? Sí. Y cómo trabajar desde orientación con esta realidad. Un poco para enfrentarlo, pero también un poco desde esa visión de transformación social. Yo pienso que eso es un punto de encuentro, ¿no? Entre la famosa orientación vocacional y la famosa orientación laboral, donde el profe Osvaldo tiene mucho que decir, ¿no? Actualmente coordina el posgrado en orientación laboral, justamente. Pues vaya, en esta línea, si quieres seguir aportando en lo que estamos hablando, pero también para seguir haciendo, aprovecho y te hago la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué puede aportar Costa Rica, la orientación costarricense al mundo? Hemos hablado de las tendencias globales, hemos hablado de qué se está hablando afuera, pero desde adentro, desde nuestra historia, desde la orientación vocacional, desde la orientación laboral, ¿qué podemos aportarle a esto que está pasando a nivel mundial? Sí, mira, yo creo que en parte lo de Bluestein va mucho por la línea de empleabilidad, de lo Sí, que conoceríamos aquí como más lo laboral. Ha sido como su bandera, digamos, en muchos aspectos. Como decía Roy, tal vez es más reciente, entonces habría que profundizar a ver cómo lo va entendiendo desde la construcción del proyecto de vida. Pero me parece que esa es la línea. Tiene un proyecto muy interesante que se llama Win Project, es es de empleabilidad justamente y lo trabaja en Estados Unidos, Canadá, Portugal, Australia, con otros colegas, que sería un buen elemento para observar el desarrollo que van teniendo, porque la idea de ellos es justamente ir reduciendo esa brecha o ir estrechando, mejor dicho, el vínculo escuela-trabajo, ok, ¿verdad? Pero bueno, esa es como una línea interesante que queda ahí que nos queda de tarea. nos queda de tarea entonces, muy bien. Y lo otro, bueno, yo creo que hemos mencionado algunos aportes que podemos dar y que yo creo que surgen de muchas de las preguntas que teníamos ahí en las sobremesas. Es la orientación grupal, Ok, es un aporte y fundamental. La formación académica con grado y pregrado y posgrado.
¿verdad? Esa línea es muy fuerte, es un aporte importante. La perspectiva de la orientación verde también está ahí, la tenemos. La conciencia de contexto y conciencia crítica que de alguna manera desarrollamos en nuestros profesionales es otro aporte importante porque creo que los profesionales que formamos tienen una sensibilidad social importante y tienen cierta conciencia de contexto. Claro, De hecho, yo creo que el plan de estudios ha sido muy consistente en eso y cierto. tener cursos como el de orientación y comunidad, orientación y contexto natural y sociocultural Socioeducativa, y socioeducativa 1 y 2. y demás, son cursos que nos fortalecen en esos elementos que afuera están empezando, ¿verdad? Otro aspecto que a mí me pareció interesante y era como que estamos dando pasos en en esa sociedad de psicología vocacional interesantes en cuanto a la investigación, porque ya empezamos a ver un poco más de investigación de corte cualitativo, Ah, qué interesante. que no fueron todas, pero digamos, las que tienen el corte más cualitativo es porque estaban preocupados y ocupados de la narrativa de las personas Ahí está. y darle voz a la persona orientada. Ellos decían, Claro, nuestras nuevas investigaciones, igual tenemos los mismos problemas con respecto a investigación. Hacemos mucha investigación, no crean que a ellos no, ellos decían conscientemente en el panel inicial, de hecho, hacemos mucha investigación, pero no tiene impacto. claro, Yo creo que en eso estamos parejos, ¿verdad? Contexto nacional e internacional. claro, Hacemos claro. mucha investigación, pero cuidado porque tal vez no está teniendo el impacto que queremos. Para ellos la solución, ve qué curioso, era darle voz a las personas participantes Qué y por eso interesante. están hacia una tendencia más cualitativa, que yo creo que aquí eso ya lo hemos venido trabajando mucho, Así es. pero es algo interesante y yo creo que todavía podemos aportar en ese sentido. Y lo otro que le llamaba mucho la atención, también en Italia no noté mucho cuando hablaba de lo de la empleabilidad y después yo les presentaba el modelo de intervención Sí, que propongo. sí, Y ellos decían, y yo les decía, es que no podemos quedarnos con la parte teórica. O sea, la parte teórica muy bien, pero con eso el orientador después tiene que digerirlo y trabajarlo y aterrizarlo y más. Entonces, siempre una propuesta de intervención, que es eso, es una propuesta, y es una manera de poder ser más operativos y pragmáticos. Y a ellos esa parte creo que es un paso que les interesó mucho que estamos dando. no, excelente. Creo que hay mucho que nos queda por conversar. Creo que podemos grabar otros episodios para profundizar en algunos temas. Roy, sos un profesional joven, un docente e investigador joven en nuestro equipo y por tanto un estudioso, ¿no? De las nuevas tendencias, de lo que está ahora. Si una persona como vos, un profesional que tal vez está, tal vez un estudiante universitario, tal vez está recién graduado, tal vez una persona que está acercándose al mundo de la orientación vocacional, de la orientación laboral, desde cualquier parte del mundo que nos esté viendo, ¿por dónde debería empezar? ¿Qué crees vos que se podría, cuáles autores tal vez de referencia, cuáles ideas podría buscar como para poder entender por dónde anda lo vocacional o laboral hoy en día? Yo creo que Mauricio, lo primero es acercarse a nuestra historia ¿Ok? de orientación. Eh, yo creo que el primer paso es acercarse a lo nuestro, a lo que Lo nuestro es lo lo costarricense. costarricense, ¿Ok? a lo que han producido Teresita Pereira, que decías vos, Carmen Frías. Bueno, mencionar nombres se puede quedar corto, ¿verdad? Pero tantas personas, ¿verdad?, que han transicionado, ¿verdad?, en esta historia de la orientación para que sea lo que es hoy, que como Claro, mencionábamos, significa representa lo que representa en el mundo, es primero, en un primer lugar, entendernos desde ahí. Y en un segundo lugar, pues evidentemente, hay mucho de lo que se discute a nivel internacional, em, em, que es necesario ver, sí, pero desde nuestra historia, desde esa historia de orientación. Y pues sí mencionaría nombres como David Bluestein, Mary McMahon, Laura Nota, Marcelo Ribeiro, latinoamericano, ¿verdad? Que también eso es importante, ¿verdad? Em, bueno, por mencionar algunos nombres, ¿verdad? De repente se me escapa, bueno, Holly, Tristan Holly, sí. Tristan Holly, pero, pero también yo digo, bueno, también hay que leer lo que se produce acá. Bueno,
voy a hacer publicidad, la revista del CPO, digamos. Creo que Ok, cada uno de los volúmenes que se emiten, es importante que nosotros, para contextualizar nuestra realidad, los estemos leyendo, ¿verdad? Lo, lo relativo a lo vocacional, si es de su interés, pero también otras áreas, pero en particular lo vocacional, qué se está escribiendo en el país de orientación vocacional. Quizás mi principal reflexión, pero sí sin dejar de ver al mundo, porque en una realidad tan globalizada, ¿verdad? Y fue algo que lo que vimos en Italia, de repente los problemas sociales que se viven en las comunidades italianas, eh, la mafia es la camorra, la camorra, que es la no, mafia italiana. no es tan distante de la realidad que se vive en comunidades donde los narcos las tienen tomadas, ¿verdad? O sea, pues tienen sus bemoles o sus particularidades, pero al final es una necesidad que compartimos. Y desde Claro, nuestra experiencia nosotros tenemos que aportar y desde la experiencia de ellos también tienen que aportar. como un fenómeno Entonces, social. pero sí, ir mucho a nuestro contexto y como referentes, esos nombres que puedes mencionar. Bueno, compañeros, nos ganó el tiempo, siempre nos pasa en esto, ¿verdad? Tenemos mucho que decir. Yo quisiera darle el cierre al profesor Osvaldo, que siempre nos da como el punto sobre la I, para que tenga las palabras finales, agradecerles a todas las personas que nos están viendo y escuchando hasta acá, decirles que vendrán otros episodios, esperamos que la universitaria nos permita grabar, sacar al espacio en estas iniciativas de la Cámara GESEL. Muchas gracias, Osva, te doy la palabra para cerrar. No, muchas gracias más bien por el espacio y yo creo que la línea de que ha seguido toda la conversación es, estamos haciendo las cosas bien en Costa Rica. Hay que salir, compararse, claro, y en esa comparación darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos que aprovechar los espacios que tenemos. Si tenemos 40 minutos de una sesión de trabajo semanal de orientación, luchar por ella. Si en algún momento por las distintas tareas administrativas y demás que ya sabemos y conocemos, pero no podemos dejar de lado lo grupal. Hemos estado trabajando en avanzada, tenemos que seguir retroalimentándonos. Y pero como así como existe la tendencia de enfoques narrativos y de light designs para atender a las personas, visualicémonos en la misma línea. Apliquémonos como disciplina, como profesión en Costa Rica, una línea narrativa. Es decir, entendamos nuestra historia, comprendamos aquellos eventos que han sido significativos, resignifiquémoslos en función de nuevos objetivos y a partir de ahí tomemos estrategias de acción que nos permitan seguir construyendo nuestra identidad profesional. Excelente, muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en un próximo episodio. Pura vida.